Venga, pues nada, aquí estamos, cuarto episodio del podcast. Hoy tenemos a Juan Carlos Guerrero. Buenas, Juan Carlos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? La Muy primera bien. pregunta para romper un poco el hielo, ¿vale? Siempre es, ¿quién es Juan Carlos Guerrero? ¿No? Cuéntanos un poco de dónde vienes y quién eres hoy en ¿Quién día. soy? Bueno, a nivel profesional, ¿no? Sí, Entiendo. bueno, mezcla un poquito. Bueno, pues mira, nací en Alicante, en Elda concretamente, que es un pueblo de Alicante, hace ya 36 años. Me formé profesionalmente bueno, estudié económicas, luego hice un máster en banca y finanzas, que es a lo que me he dedicado buena parte de mi vida. Y hace 5 años decido emprender el proyecto de circo y dedicarme de pleno al mundo de la hostelería, que es donde estamos ahora, ¿no? En 2016, finales, damos el paso y en 2017 se abre el primer circo. Y desde entonces, pues bueno, cambia profesionalmente mi trayectoria, mi forma de vida. Pasamos de la banca de inversión, donde he estado los primeros 9 años de mi vida profesional, ahora a estos últimos 5, donde estoy con circo y, bueno, con mordida y con alguna cosa Bueno, más ya, que iremos viendo. antes de meternos ya al detalle, o sea, ¿cómo recuerdas tú? O sea, la primera pregunta sería cómo acabas, ¿no? Saltando de banca de inversión a la restauración, pero vamos a dar un paso antes, ¿no? ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes con la gastronomía o con la restauración que te enganchó, entiendo, para que luego esto conectara en el futuro? Sí, bueno, con la gastronomía y con el producto y o sea, con todo lo que tiene que ver con el mundo de la gastronomía desde sus inicios, por decirlo así, ¿no? O sea, mis padres se han dedicado toda la vida, tienen una charcutería pequeña en un mercado, con lo cual yo desde pequeño siempre he estado muy pegado allí al producto en general, porque estaba pasada muchas horas en el mercado, con ellos en la charcutería, donde principalmente tienen embutidos, quesos, jamones, pero evidentemente ahí está el mercado, hay pescadería, hay carnicería, hay frutería, con lo cual yo desde pequeño siempre he vivido en un entorno donde la materia prima y el producto estaban muy presente, también en mi casa, y bueno, mis padres vivían eso como profesión y también, pues al final es una forma de vida dentro de tu casa, de alimentarte, de salir y de estar cercano a toda la materia prima. Y a la hora de la restauración, pues hacíamos lo mismo. Yo recuerdo siempre salir con ellos y pues ir a restaurantes, o tener buen producto en casa. Siempre es algo que he tenido desde pequeño muy presente, tanto porque lo he vivido y luego porque me ha gustado mucho. Siempre, y otra cosa que yo siempre quería tener un proyecto propio, más allá bueno, para lo que me haya formado. Y evidentemente cuando pasa el tiempo te vas intentando buscar algo que tenga, por lo que realmente sientas pasión, y sabía que tenía que ser un proyecto gastronómico en la vertiente que fuera. ¿Y cómo se te ocurre? O sea, entiendo que esto lo llevabas un poco dentro, pero coges un camino profesional muy distinto. Y luego, ¿qué gira o cómo se te ocurre decir, voy a dedicarme a esto? ¿Fue algo muy pensado? ¿Fue algo un poco un impulso? ¿O cómo fue? ¿O cómo lo recuerdas? Sí, bueno, lo tengo, sí, sí, te digo, ¿no? Por partes. Cuando terminamos de la carrera, o sea, yo termino la carrera en Londres, entonces paso un periodo viviendo allí, un par de años, termino la carrera y trabajo allí, y posteriormente me voy a Madrid, donde paso 9 años, ¿no? En ese periodo, vivo una ciudad nueva, como yo, el salto de Alicante a Londres, bueno, realmente era de Elda a Londres, es brutal, ¿no? A mí me abre la mente a otro nivel, a nivel personal y a nivel de muchas ideas, ¿no? Con lo cual allí hay un choque brutal donde yo empiezo a ver conceptos, cosas, a conocer gente y a ver lugares que no había visto en mi vida, ¿no? Con lo cual es una continua exposición a experiencias, a lugares, a locales, donde de alguna manera eso va creando pues una inquietud y no sé si un pozo, ¿no? Pero empiezas a ver demasiados sitios que te impactan mucho y que realmente digo, hostia, es que estos sitios, tío, a cualquier sitio que iba, esto realmente me flipa, ¿no? Y estos sitios no los he visto en mi vida. Ya no te estoy hablando solo a nivel estético, sino a nivel conceptual, a nivel de todo tipo. Y cuando voy de Londres, termino la etapa de Londres y voy a Madrid,
me pasa un poco lo mismo. Además, en Madrid yo llego en 2009, pues llego soltero, sin niños, bueno, soltero, con mi novia de entonces y mi mujer de ahora, pero me refiero a soltero sin niños, ¿no? Donde tienes una vida social muy potente, donde salía mucho, donde descubres muchísimos sitios. Además, creo que vivo en primera persona toda esa evolución gastronómica que se produce en España y con Madrid claramente a la cabeza, donde los locales empiezan realmente a apostar por conceptos diferentes, una decoración súper cuidada, empieza a ser muy innovador, que evidentemente perdura hasta ahora, pero esa evolución, ese paso de la gastronomía y los conceptos más tradicionales a lo que es la gastronomía ahora, creo que en Madrid la he vivido de pleno y yo siempre he pensado, ostras, este tipo de conceptos, o sea, me flipan tanto y creo que hay una escasez tan potente en muchos sitios y yo pensaba en Alicante, ¿no? En mi ciudad. Yo creo que hay tantas cosas por hacer que nos estamos perdiendo que sí es verdad que pensaba que algo en Alicante que tuviera que ver con un poco de todo lo que yo iba viendo tenía cabida allí, ¿no? Tenía que... No sabía en ese momento de qué forma o en qué concepto se podría transformar todo ese batiburrillo de cosas y esa información, pero sí que sabía que había un germen ahí importante que había muchas cosas por hacer, ¿no? Estoy hablando del año 2009, 2010, 2011. Y esto porque nosotros nos conocimos ahí en el banco y nunca hablamos de esto, pero luego, años después, hemos acabado los dos en el Sí, mismo sector, ¿no? Y es divertido. O sea, ¿esto es algo que te retumbó, o sea, constantemente en aquella época o te iba y venía? O sea, me refiero, ¿lo tenías presente o fue la época de Londres te peta cuando llegas allí, cuando llegas a Madrid otra vez se vuelve y luego cuando ya... bueno, siempre lo tenía presente, ¿no? Yo creo que siempre lo he tenido presente, pero desde muy pequeño y desde también incluso aunque haya estudiado, o sea, ya me haya formado y los años del banco yo los disfruté muchísimo y aprendí muchísimo. Pero es algo que siempre ha estado ahí muy presente y que puede que en Madrid, en Londres y en Madrid se acentúe, ¿no? Vas a ver esos conceptos tan potentes que de alguna manera los ves plasmados, los ves reales y te da muchísimas ideas, ¿no? Al final yo creo que es lo que más, a lo que te comentaba, ¿no? La llegada para mí a Londres es como abrir la cabeza en dos y empezar a meter información y todos son choques tan bestias, ¿no? Y en Madrid pasa un poco lo mismo. Y ocurre pues que al final, bueno, vas de alguna manera perfilando eso y me acuerdo además, ahora que comentas el tema del banco, muchos sitios en los que nos flipaban de alrededor, ¿no? Recuerdo hamburgueserías como Bifcius, Mayes o Goico en sus inicios, todo que cada vez que iba decía, es que esto es imposible que en mi ciudad, o sea, no esté. O sea, mola tanto, ¿no? A todos los niveles que creo bueno, que hay mucho por hacer. Sí, no, y ahora que dices lo de Londres es gracioso porque a mí pasa un poco lo mismo cuando, o sea, la idea de Instamaki en verdad sale en Londres, de estar allí y ver la locura que había con el sushi en takeaway y las colas y todo, y decir, hostia, hay algo aquí, pero sí que es verdad que por otro lado se me borró de la mente y fue en Madrid cuando vivimos en primera persona la revolución, digamos, primera gastronómica, que lo ves tan cerca y tan... Oye, que es gente como nosotros. Que en Londres, claro, tú vas allí de joven y piensas, guau, esto es otro mundo. Pero también para mal, en plan, guau, esto funciona aquí. O sea, que molaría en España, pero que parece como muy lejano, ¿no? Pero claro, estás en Madrid y ves que, hostia, que los sitios que vas a comer conoces al tío y dices, hostia, será... O sea, los sitios así más culinarios, pues sí, hay un tío detrás que es la bomba, tal, pero en los que son más cadena, los ves y dices, joder, este pavo lo ha hecho, tampoco será tan complicado, ¿no? O sea, al final, un poco por inconsciencia, porque luego te metes y ves que no es tan fácil tampoco, pero yo sí que me acuerdo un poco de esa sensación, ¿no? Es que no me acordaba y justo lo has contado y digo, hostia, es que es un poco lo que me pasó a mí, o sea, al final. Sí, no, totalmente. En Londres te pilla con otra época. En mi caso yo tenía 20, 21 años y bueno, lo ves como todo muy lejano, ¿no? No, más allá de que te guste o no, no te lo planteas como algo real. Y luego en Madrid está mucho más tangible, mucho más cercano. Sí, o es ahí como, digamos, en el campo de juego, ¿no? Tú estás ahí metido en el propio terreno. Claro. Entonces, ahora nos cuentas un poco cómo arranca el proyecto, pero para los que no conozcan Circo, ¿qué es Circo hoy? No sé si puedes compartir cuatro datos de número de locales, no sé si puedes compartir algo, facturación anual o número de empleados, algo para que la gente entienda la Sí, dimensión. bueno,
Te cuento brevemente la historia. Circo abre el primer local en la calle del Teatro, en Alicante. Es una zona, bueno, es el centro de Alicante, un local muy pequeñito. Ujú. Muy pequeñito, estoy hablando de nada, una sala de 40 y pocos metros. Tenemos 40 sillas muy, muy pegaditas todas. Eso es en marzo del 17. Es un concepto, como te decía, que en ese momento, que es 2017, en Alicante había una hamburguesería toda la vida y ya llegamos nosotros, ¿vale? Ujú. En el año siguiente, que es junio del 18, abrimos otro local en Alicante, pero en la zona de la playa, una zona, digamos, a las afueras de Alicante. Para la que no conozca Alicante, la playa de San Juan, están como a 6-7 kilómetros. Ujú. Y en 2019, a finales, bueno, ahora contaremos un poco por qué, decidimos expandirnos vía franquicia. Vamos, la primera visita que tuvimos, un chico de Valencia se enamoró absolutamente del concepto conforme llegó, Ujú. así que firmamos en enero 20, luego viene la pandemia, ahora contaremos un poco más en detalle, y cuando todo esto pasa, en el 22, que ha sido el año más potente, firmamos otro local en Valencia, firmamos un local en Elche y abrimos otro local propio en Alicante y este último local propio en Murcia. Resumen, ahora mismo tenemos 3 locales propios en Alicante y uno en Murcia que hemos abierto hace 3 semanas y tenemos franquiciados 2 locales en Valencia y un local en Elche. ¿Todo esto circo o incluye mordido? Todo esto es circo, todo Vale. esto es circo. O sea, terminamos este año, bueno, teníamos con 4 aperturas y en total 7 locales circo, este 2022. Ujú. Perfecto. Entonces, vamos ya, si quieres, nos remontamos un poco a los inicios, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente en el momento en que sufre hostia, tengo que montar algo y se enzarza el tema de restauración es, ostras, cómo, cómo empiezo a nivel, oye, al final es un sector que hay que hacer una inversión relativamente grande. Ujú. Entonces, ¿cómo recuerdas esos primeros pasos o qué dilemas tenías o qué te quitaba el sueño al principio? Pues mira, sobre todo lo que acabas de decir, ¿no? Pensaba cuando no te acercas a la industria hostelera, pero imagino que en todas pasa algo parecido, piensas que se puede abrir con mucho menos, no con mucho menos conocimiento, sino con mucha menos inversión y con mucho menos recursos a todos los niveles. Y luego te das cuenta que no, que las cosas no son así. Además, bueno, me acuerdo de muchas cosas. Y es que Circo cuando abrimos, o sea, no abrí yo solo, empecé el proyecto con José, que le conoces bien, que Ujú. bueno, es mi mejor amigo desde que somos muy, muy pequeños. Los dos hemos tenido carreras muy parecidas, vivimos en Londres juntos, terminamos ahí la carrera juntos, luego él se quedó allí más tiempo, también estuvo en Nueva York, yo vine a Madrid y estando en Madrid, bueno, como ya te digo, somos muy amigos, somos muy curiosos y queríamos hacer algo también común, ¿no? Fruto de esa amistad y de que queríamos emprender, decidimos meternos a finales del 16 en lo que fue el primer local de circo, ¿no? Encontramos un local pequeñito que se adecuaba un poco a la inversión que bueno, nosotros queríamos empezar con la idea de que, bueno, vamos a invertir 20 o 30 mil euros, ¿no? Abrimos, Ujú. ya vamos viendo, y luego te das cuenta cuando llamábamos a los primeros proveedores de maquinaria y demás y le decíamos un poco nuestro presupuesto, pensábamos que nos estaban, bueno, siempre piensas, esto nos están engañando, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengo aquí 30.000 euros y me dicen que no puedo abrir? Ujú. Pero bueno, luego ese fue uno de los principales dilemas del principio, donde tú cuentas con X dinero y coges un traspaso por X, ¿no? Y te das cuenta que, ostras, sí, casi vamos a ver si podemos abrir, porque no nos llega, ¿no? Independientemente de que fuera más pequeño o más grande, necesitas un pequeño colchón, tener ahí, bueno, no sabes cómo va a ir, ¿no? Y necesitas tener un margen de seguridad y luego, bueno, hay cosas que son más o menos que las puedes decidir, como el tema de la decoración y cuánto te gastas en cada partida, pero luego hay cosas que son costes más estructurales que tienes que asumirlos desde el principio, ¿no? Vaya bien, vaya mal y antes de abrir. Ujú. Así que ese fue, fruto de la inexperiencia, ¿no? Uno de los principales dilemas que se nos ocurrió. Y además que vivíamos los dos en aquel entonces en Madrid. Con lo cual abrías un local en Alicante donde tú no vas a estar presencialmente desde el inicio, porque bueno, por mucho que invirtiéramos nuestras vacaciones ahí, en nuestros fines de semana ahí, necesitas tener todo, además eres nuevo en la industria y también es verdad que muchas de esas cosas nos vinieron luego muy bien, ¿no? Pasado la primera apertura y los primeros, bueno, las primeras semanas te das cuenta del hecho de haber vivido fuera desde el principio,
te hace ser mucho más analítico y tener todo mucho más controlado, ¿no? Una anécdota que te puede dar un poco una idea más visual es que en el primer circo, en el de la calle del teatro, como queríamos tener el control prácticamente de todo, como es lógico y como creo que debe ser, solo teníamos botellas por tercios, o sea, no teníamos cerveza de grifo. A día de hoy sigue sin haber en ese circo, en todos los demás hay cerveza de grifo, seguimos con tercios. Para tenerlo Entonces, todo bueno, bien controlado. ese fue el motivo inicial. Entonces, muchas de esas cosas, ese respeto a una industria que no conoces, más el vivir deslocalizado en la zona donde tú eres el restaurante, nos hizo ser mucho más cautos, mucho más analíticos y creo que nos sentó una pequeña base para, por lo menos, hacer las cosas con sentido, ¿no? Ya supiéramos más o menos, por lo menos estábamos haciendo las cosas desde la lógica y tratando de hacerlas bien. O sea, esta es un poco la etapa inicial y luego entiendo que hay un momento en que tú te metes full time, digamos, o como, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Perdón? No, digo que esta sería como Sí, sí. la etapa de fundación, por así decirlo, y luego en un momento dado entiendo que ya te involucras o es ya en el segundo local. Sí, bueno, abrimos a finales de marzo del 17, ¿vale? Entonces, justo, bueno, a los 2 meses o así, en junio, José le sale una oportunidad de trabajo fuera y bueno, se muda fuera de Madrid, con lo cual, bueno, Circo en ese momento, es verdad que solo tenía 2 meses de vida, pero había un porqué, ¿no? Detrás de todo esto, había un proyecto, teníamos pues muchas perspectivas de hacer muchas cosas y de crecer de saltar realmente a hacer todo lo posible porque esto fuera un proyecto potente. Pero en ese momento, claro, digamos que él toma esa decisión y tenemos que decidir un poco, ¿no? Me dice, bueno, es una decisión que he tomado yo, tú decides un poco cómo quieres enfocar esto. Teníamos muy claro que o sea, porque al final en esa disyuntiva se juntan muchas pequeñas cosas, ¿no? Y dices, ostras, pues yo ahora cómo me veo con esto, con toda la inversión, y él dice, bueno, yo me voy para allá, pero también de alguna manera puedo seguir. Entonces hay muchos pequeños flecos que por no meterme en detalle y por no meterme en nuestros... Llegamos a un acuerdo y entiendo que lo más lógico en este sentido es quedarme yo con su parte, ya que mi idea sí que era venir a Alicante de lleno y ponerme o sea, centrarme únicamente en este proyecto y así lo hacemos, ¿no? Entonces, él justo se va bueno, esto lo hablamos en junio, así, y pasamos esas navidades y a finales de ese año mismo es cuando empiezo a ver que los números de circo están respaldados, que el producto ha encajado muy bien a todos los niveles. Cuando digo el producto no me refiero solo a la hamburguesa, sino al concepto como tal, ¿no? Y yo o sea, teníamos una fijación especial con la zona de la playa de San Juan. Con lo cual, cuando abrimos el primer circo, creíamos que si funcionaba bien, habría que abrir un segundo local de una manera más o menos rápida que nos permitiera pues, tener un músculo más sólido y realmente ir creando una marca potente en torno al concepto que teníamos. Así que, bueno, sale una oportunidad en un localito también pequeño, de unas dimensiones muy parecidas al circo inicial, ya más con prácticamente todo terraza en la zona que te comento de playa. Y ese local lo firmo en noviembre del 17, o sea, de ese mismo año, y abrimos en junio del 18. Esta es una pregunta que yo creo que todo el mundo que empieza se hace y de hecho estamos ahora nosotros arrancando el proyecto y tenemos la misma duda y quiero saber tu opinión basado en la experiencia. O sea, hay como dos escuelas, ¿no? El dejar el primero perfecto o a la mínima que el primero ya tenga volumen y esté más o menos controlado, a seguir expandiendo y tú decías justo para capitalizar un poco el esfuerzo en crear una marca con al menos dos locales en la ciudad, ¿no? ¿Esto cómo lo ves a toro pasado? Bueno, yo creo que en ese momento hicimos lo que teníamos que hacer. Es verdad que el concepto de circo no estaba súper asentado porque de alguna manera llevaba muy poquitos meses abierto. No digo que no estuviera asentado, sino que dentro, cuando se lo comunicas al resto del equipo, hemos cogido otro local y vamos a abrir en breve, la gente como que se asusta, ¿no? Pero creo que esa sensación
casi siempre la vas a tener. O sea, si ocurriera 6 meses después, también vas a pensar que hay pequeñas cosas que no están controladas. Y de alguna manera siempre hemos ido un poco con esa sensación, ¿no? De que no está todo controlado, pero creo que es algo con lo que hay que convivir. Y de hecho, el abrir ese segundo local nos pone de alguna manera esa presión y esas porque fue súper claro, sobre todo con el segundo local, oye, vamos a abrir el segundo local, cómo la gente se enchufó y dijo, ostras, vamos a pulir aquí toda la operativa, todos los procesos, todos los manuales operativos que tenemos aquí escritos, que a veces no le hacemos el caso que debemos porque hay otro local. Y entonces esa presión te hace, creo, de alguna manera avanzar con más firmeza. Sí, te iba a decir que quizá lo que haces te mete, como dices, una presión, o dicho de otra forma, ¿no? Al final también, si la visión es clara de crecer, pues el enfrentarte al segundo te hace plantearte cosas que aunque tú las tienes en tu visión, no has tenido la necesidad de estructurar, por ejemplo, ¿no? Entiendo. O sea, al final te ponen situaciones Sí. nuevas, ¿no? No, totalmente. Además, te aparecen nuevos, bueno, no sé si problemas, ¿no? Pero nuevas situaciones, nuevos escenarios, nuevo equipo, un equipo más grande, donde tiene que haber ya, hay 2 jefes de cocina, hay 2 encargados, son 2 mercados, aunque uno sea en una zona y otro en otra. Aparecen muchísimas cosas que son positivas porque refuerzan la marca. De hecho, cuando abrimos allí, mucha gente ya nos conocía del centro y eso hace una marca mucho más potente y donde hay otra cosa muy importante en esto, ¿no? Donde cuando abrimos el segundo local, el encargado y el jefe de cocina de allí pasan como a hacer la apertura, pero lo que ocurre es que los segundos, ¿vale? El segundo de sala, el segundo de cocina, todos avanzan, se convierten en jefe de cocina, en jefe de sala y eso es verdad que siempre lo hemos hecho así desde el principio, lo vamos a seguir haciendo y realmente creo que es muy potente porque la gente que está ahí en el equipo realmente empuja, suma y dice, no, vamos a... O sea, esto es positivo para todos, pero positivo para el circo y saben que la gente, que el equipo que hay ahí es el que es lo más importante porque es así y que esas aperturas nos hacen más fuertes a todos a nivel grupal y cada uno a nivel individual. Entonces decías que el primer circo a los pocos meses los números como que, oye, son serios, ¿no? Y nos ponemos con el segundo. Entonces, ¿cómo es la evolución de ahí? Una vez el segundo abierto, ¿tarda en arrancar? ¿Es más rápido, más lento? La verdad que en el caso o sea, he dicho que los números eran serios desde el principio y es que siempre hemos dado beneficio desde que abrimos, la verdad. Desde que abrimos el primer circo, desde el primer mes estuvimos en positivo. Fue una apertura que la gente recibió con muchísimas ganas en Alicante. Era un local pequeño, pero era muy cuco, era muy... Bueno, estaba muy cuidado todo y creo que a nivel pequeñito, pero hicimos todo lo que queríamos hacer. Y en el segundo fue igual, ¿no? Abrimos en una época también muy buena, que es junio, en la playa, donde la época fuerte es junio, julio, agosto y septiembre. O sea, abrimos, digamos, con el viento de cola. Eso nos ayudó, pero bueno, desde el principio fueron los números también acompañando y ese local funcionó tan bien como el del centro desde la apertura. Y además, poco a poco se ha ido convirtiendo en una zona cada vez más residencial. Que nosotros cuando cogimos el traspaso nos dijeron, mira, aquí abrir jueves, viernes, sábado y domingo y ya está. Y en verano sí, pero esto está muerto el resto del año. Y para nada ha sido así. O sea que yo cada vez que hablo con alguien, cuando cojo un local nuevo en algún sitio, digo, mira, mi consejo es que abras todos los días, todo el año y luego ya analices y veas qué tienes que hacer con tu negocio y cómo lo tienes que hacer, porque cada negocio, cada concepto es diferente de otro y si hubiéramos abierto y hubiéramos hecho caso, no nos hubiera ido igual de bien, hubiéramos ido con el freno de mano echado y que va, en invierno es tan potente como puede ser el del centro. O sea ¿Y que tenéis esto, lo habéis seguido en todos? O sea, ¿en todos abrís todos los días o luego habéis ido modificando? hasta ahora abrimos en todos los días del año. Cerramos, bueno, para Sí, sí, no sí. mentirte, cerramos el 25 de diciembre y el 1 de enero. El resto de días está abierto. Perfecto. Todos Entonces, los- yo creo que además, si los números te soportan o incluso son ligeramente negativos por el hecho de abrir todos los días, creo que hay que abrir todos los días porque el cliente tiene que saber, y esto lo aprendimos con el local de San Juan, o sea, ahí hay muchos locales que están abiertos hoy, cierran lunes y martes o cierran en invierno 4 días y en verano todos. Nuestra propuesta es, aquí vamos a estar abiertos todos los días y tú te vas a encontrar circo abierto todos los días. Yo mientras eso, ya te digo, podamos soportarlo,
lo seguiremos haciendo. No, interesante porque yo creo que yo siempre he pensado justo en esto, ¿no? Obviamente habrá casos o conceptos que la facturación salte mucho, entonces supongo que tiene Ujú. sentido, pero siempre he pensado como cliente sobre todo, ¿eh? Que el típico sitio que es complejo saber cuándo está abierto, te acabas cansando, o sea, ¿no? Tú vas un día y está cerrado y no te lo esperabas, y ya dices, hostia, esto es un lío cada vez que tengo que venir aquí, ¿no? Y creo que en un mercado tan competido, que tienes tanta oferta y que seguramente al lado tienes 10 restaurantes más, ¿no? Yo creo que es importante el no poner difícil a la gente que te conozca y que sepa cuándo puede ir, ¿no? Todo lo que sea complicarlo, yo creo que es tirarte piedras. Obviamente luego los números tienen que salir, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sí, sí, 100%. Sí, yo creo que no puedes confundir al cliente. El cliente tiene que tener clarísimo que dónde va y que estamos abiertos ahí siempre, ¿no? Creo que es muy positivo. O sea, ya te digo, mientras los números, sí, evidentemente si analizamos súper en profundidad los números, habrá meses, habrá semanas en las que quizá no te compense abrir, ¿no? Pero creo que el mensaje está muy claro. Abrimos todos los días y aquí estamos todos los días. Y eso al final es marca, es estar ahí en la mente de los clientes donde sabemos que estás todos los días del año, haga frío, sea enero, sea febrero, o sea cuando sea, ¿no? No digo verano porque aquí en verano es potente, pero Ya. No, siempre. pero también, al final también, si el día que, o sea, que el día que abres que quizás sale a cuenta cerrar, pues esa gente que ha venido se iría a otro lado, ¿no? Y si quería una Sí, burger y sí, se va a otro lado de totalmente. burger, igual pierdes el cliente porque va a otro Que sitio luego hay muchas y... sorpresas, ¿eh? Hay centros urbanos donde pensábamos que los veranos iban a ser flojos y para nada son flojos. Son flojos los fines de semana donde la gente se deslocaliza más y sale a lo mejor a la zona de playa, pero entre semana, por el contrario, la gente sale muchísimo más porque los días son más largos, el tiempo es mejor, con lo cual hay muchas sorpresas. Yo te digo que además es Ujú. un buen testeo del mercado y conoces mucho más a tu cliente, conoces mucho más el barrio en el que operas. Para mí es muy positivo. Y volviendo un poco al inicio, o sea, ¿tienes algún momento que recuerdes? O sea, decías que habéis sido siempre rentables, ¿no? Pero bueno, eso obviamente pues se puede Ujú. ser rentable, muy rentable. Pero más allá de los números, el feeling de, o sea, algún día que llegaras a casa pensando, buah, aquí hay algo, ¿no? O sea, como, hostia, hemos tocado algo aquí que parece que funciona. Que no sé si es la semana uno al ver que los números son buenos, el tercer local que lo abres y dices, joder, lo hemos hecho una vez, dos veces, tres veces. No sé si tienes algún recuerdo concreto de, hostia. Sí, bueno, puede que haya un momento donde es relativamente temprano, pero cuando abrimos el segundo local eh, y ese verano, o sea, el local de Alicante sigue funcionando muy bien, cada día mejor. Además coincide que nosotros abrimos en marzo, en septiembre empiezan a abrir, pues abren, recuerdo, dos Goico Grill allí al lado de nosotros, que lo estaban petando en su día en Madrid, en el resto de España estaban con la expansión y abren dos enormes, abren otras dos hamburgueserías en la misma manzana que nosotros, con lo cual pasamos de ser dos, digamos, la competencia en Alicante, a ser siete, en cuestión de 7, 8 meses. Nuestra facturación seguía creciendo, la gente seguía encantada y abrimos ese segundo local, factura desde el inicio, tanto como el de Alicante o mucho más los meses de verano, llega septiembre, octubre y sigue facturando con la misma fuerza. Pues bueno, ahí de alguna manera, dices, ostras, bueno, tenemos un producto que por lo menos sé que está aceptado por la gente y que no es que a día de hoy, donde hay un mercado más, fíjate que había pasado muy poco tiempo, mucho más agresivo y estamos operando en dos zonas diferentes, donde los públicos también son diferentes. Ahí sentimos que teníamos ahora ya dos equipos, uno en cada lado, donde los dos operaban eh, eficientemente, la operativa estaba clara, el modelo estaba claro, habíamos pulido muchos procesos. Ahí hay un momento donde estás más o menos cómodo y dices, bueno, ahí esto está relativamente sólido y vamos a ver, ¿no? Lo que te sientes con cierta... Ese punto, digamos que sería final del verano donde abrimos el segundo local. Es un momento donde, ya te digo, son dos locales muy pequeñitos, pero por lo menos tienes el feeling de que hay algo. Y sobre todo de que hay un equipo sólido que ha sido capaz de, o sea, tener esos dos locales funcionando de manera idéntica. Y entonces a raíz de ahí viene el siguiente, ¿no? Bueno, a raíz de ahí pasa todo 2019.
bueno, pasan meses de 2019 y hay una persona que es Fran Martínez, que es la persona que me ha ayudado un poco con el crecimiento de la expansión a nivel de la franquicia, donde desde el principio se enamoró de Circo desde el principio y nos llamaba constantemente para decidir franquiciar, ¿no? Y yo al principio era súper negativo con esto. Decía que no, honestamente, por dos principales razones. La primera es eso que comentabas tú al principio, que dices, ostras, es que no estoy lo suficientemente, muy pronto todavía, ¿no? Yo sentía cómo voy a franquiciarlo con el caos interno que tengo, ¿no? Y aunque la operativa vaya bien, los procesos los tengamos controlados, pero, o sea, yo me imagino, digo, esto para franquiciar, esto tiene que ser una auténtica, como una fábrica de tornillos, ¿no? Esto tiene que ser, vamos, uno detrás de otro y todo súper perfecto. Y luego hay una parte que es así y otra parte que no es tanto, ¿no? Y la segunda es por ese concepto que tenemos en España donde parece que o sea, el nombre propio de franquicia parece que te hace como despectivo, ¿no? Parece que estás perdiendo calidad, parece que estés bajando. En nuestro caso fue justo lo contrario. O sea, igual que te digo que el abrir en San Juan nos hizo ser mucho más potentes, cuando abrimos en Valencia, ostras, nosotros pasamos de competir en Alicante con relativamente cómodos, donde sabemos, estamos muy bien posicionados y hacemos nuestras cosas y conocemos a la competencia, a llegar a Valencia, que es probablemente la ciudad con más burgers por habitantes, donde hay un nivel brutal, y eso nos pone en una situación de decir, ostras, aquí, ojo, empezamos a ir a la ciudad, a investigar, a ir a ese sitio, aquí hay que hacerlo muy, muy, muy bien. O sea, ya teníamos esa sensación y esa autoexigencia de hay que hacerlo muy bien, pero cuanto más conoces y cuando empiezas a salir de tu zona en la que operas y de conocer otros mercados, dices, aquí hay que hacer las cosas. Y entonces nos sirvió. O sea, abrir Valencia nos hizo muchísimo mejores a nivel de marketing, a nivel de comunicación. Empezamos a ver cómo había patas donde pensábamos que estábamos muy fuertes, pero no, que hay que estar mucho más fuertes, porque ahora ya no competimos contra estos 7, competimos contra 37, ¿no? O los que sea. Y fue una de las mejores cosas que hicimos, pero por el propio hecho de que nos hizo muchísimo más fuertes y muchísimo más potentes. No sin sufrir, porque se firmó en diciembre del 19. Imagínate, se empezó la obra en marzo del 2020 y, bueno, pues ese es otro capítulo que Bueno, llegamos ahí, ¿no? ¿Cómo fue llegamos el COVID? ahí y que lo pasamos muy mal. En el primer proyecto de franquicia, donde muchísimas ilusiones puestas por parte de todos. Marzo 20, ¿qué ocurre, no? Pues incluso te barajas la opción de, mira, deshacemos esto y no pasa nada y bueno, fueron meses donde te voy a hablar principalmente de la apertura de Valencia. Eso pasó muy mal, no tuvo suerte ni con su casero ni con ninguna de las condiciones que se fueron dando. En octubre, creo que fue, ¿no? Bueno, se pudo abrir medio en junio un poco, hacer delivery, julio, el verano regular. Fueron meses que ya no recuerdo bien ni cuándo podíamos abrir, ni cuándo era mitad, ni cuándo no. Pero el caso es que los números no salían, ¿no? Era imposible. Así que esto fue un pequeño goteo de desgaste brutal. Sí, te digo que el franquiciado de allí, que es Alfredo, es un tío con una fortaleza increíble. O sea, un ejemplo, yo siempre le pongo de ejemplo de todo porque que no tiró la toalla nunca, pasara lo que pasara. O sea, el tío aguantó mucho tiempo, aguantó muchas pérdidas, aguantó mucho sufrimiento y cuando ya empezó a levantarse, digamos, un poco la situación de que esto fue en marzo 21, porque todavía en enero o sea, abrimos las navidades del 20, que fueron decentes, menos mal que cogimos algo de oxígeno, pero luego en enero y en febrero nos volvieron a cerrar. Con lo cual se abrió la puerta ya en marzo del 21. Y ahí es cuando empezó a coger un poco de aire y ya me acuerdo que tuve una conversación con él y dijo, ya no puedo aguantar más. O empezó esto a dar profit o pues que hay que colgar hay que colgar las llaves. Y bueno, pues por suerte en abril empezó a dar beneficio, en mayo más. Ese verano que teníamos cierto miedo porque está en el centro de Valencia, el primer local de Valencia, en Gran Vía. Pensábamos que iba a ser un verano malo, pero no, fue un verano muy bueno y a raíz de ahí despegó y a día de hoy está funcionando muy bien, cada día mejor y
Y bueno, muy, muy contentos, pero fue un sufrimiento, la verdad. Ese fue el primer proyecto de franquicia allí. Y como te digo, ante todas esas adversidades, primero de llegar a un mercado nuevo, de querer hacerlo súper bien también por la propia marca y por la persona que al final se asocia contigo de alguna manera y cree en tu marca, ¿no? Tienes esa... Esta persona cree en esto a muerte, porque él llegó, se enamoró y dijo, yo quiero abrir esto en Valencia. Tienes esa deuda moral de decir, aquí te voy a ayudar en todo lo que pueda. Y te encuentras con todo este contexto de pandemia y nos ayudó mucho, primero, a unirnos, a ser más fuertes y a meter todas las mejoras posibles. Bueno, nosotros pensábamos que por nosotros esto no va a quedar, o sea, que el que venga aquí por lo menos se vaya encantado de la vida. Ujú. Y nos ayudó mucho y nos hizo muy, muy fuertes, la verdad, el abrir en Valencia y el abrir en ese contexto, creo. Ahora, si tú me dijeras, ¿volverías a...? Pues decidiría abrir sin COVID, evidentemente, eso Ujú. siempre. Pero creo que también nos ayudó y nos fortaleció. Entonces, me atrevo a decir que este fue el momento más jodido, ¿no? De toda esta aventura. Ese fue el momento más jodido. Además de ser jodido con circo, personalmente, y esto es un tema paralelo, a mí me pilla con el proyecto de Mordida, que te lo comentaba al principio, es un restaurante que tenemos de cocina a la brasa, cerca de la playa, en la zona de San Juan Playa, donde, bueno, es un proyecto un poco más personal y quizá un poco más... es diferente a circo, ¿no? Lo que te digo es una cocina a la brasa más con unos puntos de... Yo creo que como mejor está la comida es cocinada a la brasa, y no las burgers, porque esto también lo podemos Ujú. debatir. Y creo que en San Juan había una escasez de ese tipo de locales, un poco con un punto... volviendo a los orígenes, a tratar una materia prima top de manera cuidada, de la mejor forma que para mí son las brasas, con un puntillo de vanguardia, ¿no? Y un local que acompañe y que sea divertido y que no te tengas por qué encontrar todos los locales que encuentras en una zona de playa, pues que sean idénticos con la misma oferta y con la misma propuesta. Bueno, pues en marzo 20, nosotros haríamos el 19 de marzo, el Día del Padre, ese proyecto y también tuvimos que cerrarlo, ¿no? O sea que a mí me cogió por un lado Circo, con nuestros dos locales cerrados, con el proyecto de la franquicia también cerrado y con Mordida, pues con la deuda para abrir el local y con el local, el equipo fichado y todo listo y con los muebles dentro para limpiar y abrir, también cerrado. Con lo cual ese fue el momento más complicado. Más complicado. Ya no te digo marzo, porque yo pensaba que iba a ser un par de semanas o 3, Ujú. sino pues mayo, junio, donde ya hay un momento ahí que no sabes por dónde salir. Yo creo que para todos, ¿no? Que la pandemia Sí. fue lo más complicado para todos los que nos ha tocado vivirla. ¿Y cómo viste todo eso? Porque decías, o sea, nos contó un poco la historia del franquiciado. Yo me acuerdo en la época de la pandemia estar hablando, no me acuerdo exactamente de las conversas, pero obviamente iban en esta línea. Pero, ¿cómo? O sea, al final, ¿no? Dos restaurantes, bueno, tres podríamos decir, porque Mordida no estaba abierto, pero tenías Ujú, todos los costes ya, ¿no? Como si estuviera abierto. ujú. Entonces, ¿cómo recuerdas, o sea, más allá de la parte de estar apoyando obviamente al franquiciado, que te sentías en deuda? Pues mira, yo no tengo, cuando la gente dice, no, el recuerdo de la pandemia, el COVID, yo no tengo ningún buen recuerdo de esas semanas o de esos meses, ¿no? Y es verdad que estuve en casa con la familia, pero es algo que creo que se puede hacer y no sin necesidad de pasar todo lo que pasamos. Y ahora mirado con perspectiva, creo que no me puse, la verdad que no me puse ni muy nervioso ni muy pesimista, estuve bastante calmado, bastante relajado, incluso hablaba con mi mujer, me decía, no te veo muy, muy preocupado, y es una de las cosas por las que me alegro, no quise dramatizar demasiado, el contexto era el que era, hacíamos delivery y hacíamos lo que podíamos, y bueno, fuimos capeando el temporal, yo sabía que de alguna manera iba a ser transitorio y que si pasábamos aquello, pues íbamos a salir mucho más fuertes. Así que me quedaba un poco con eso. Incluso aprovechamos, fíjate el contexto, para en noviembre del 20, con toda ese mercado mucho ya más atomizado de lo que había estado ahora en Alicante, donde seguían abriendo hamburguesería, porque ya habían pasado 3 años desde que abrimos. Decidimos coger el local de Alicante Centro y reformarlo por completo. La marca había crecido, había evolucionado, el local estaba nuevo realmente, porque tenía 3 años, pero creo que ya no se ajustaba a lo que nosotros como marca habíamos ido transmitiendo y
queríamos darle un aire nuevo, así que en noviembre lo reformamos por completo. Con lo cual dijimos, mira, si salimos de aquí, salimos a full. Entonces, pasa la pandemia o empieza la desescalada y entiendo que se empieza a recuperar todo, ¿no? Sí. Y así fue, entiendo, ¿no? O sea, habiendo sobrevivido a todo, las facturaciones empiezan a subir, especialmente en zona de playa, entiendo, ¿no? Sí, todavía hay bastante miedo por todo ese contexto que teníamos detrás y lo que habíamos vivido, que es lógico. La zona de playa empieza a ir súper fuerte, nos ayuda a mantener a los otros locales a flote. Por la parte de la franquicia, el local de Valencia empieza a funcionar de manera independiente, autónoma y fuertemente también. Así que, bueno, ya terminamos lo que quedaba de 21 y el final del 21 sí que ya, bueno, vemos que todo está más o menos consolidado, que los fantasmas de la pandemia están desapareciendo y empezamos el 2022 súper motivados, súper fuerte, en esos meses que estoy en casa también me ayuda a la gestión, aterrizarla y coger muchas más pautas y tener muchas más charlas con el equipo, mejorar mucho los procesos, mejorar internamente muchas pequeñas cosas, con lo cual me lo tomé como algo que dije, bueno, estamos mejorando cosas que necesitábamos mejorar y que si queremos crecer hay que mejorarlas, así que lo tomé como un tiempo de crecimiento interno. Y en 2022, en enero, o sea, en la primera semana de enero, firmamos el local de Elche, aunque luego se tardó bastante en encontrar un local, y aparece un local nuevo también en la zona de San Juan, en playa, en una zona residencial, que lo veo, me enamoró, yo conozco muy bien toda la zona de Alicante y fue visto y no teníamos pensamiento de abrir en Alicante más locales, pero me encantó, me parece una zona súper top para montar un local muy guay ahí. Y eso, bueno, lo cogimos y en abril se abrió. En abril se abrió el tercer local propio y, bueno, en noviembre, que se tardó más, se abrió el de Elche. En abril se abrió en mayo el nuestro, ¿vale? Y en abril se abrió el segundo local de Valencia, que firmamos ese mismo año también un mes después, en febrero. O sea, que bueno, ya te digo, que empezó súper fuerte el 22, firmando 2 franquicias y el local nuevo. Y Y luego, bueno, de nuevo en Valencia, pues nos ayudó mucho a abrir el segundo local franquiciado y, bueno, ya con mucha más confianza, con el local en Valencia mucho más asentado. Y luego nuestro local igual, ¿no? En la zona de San Juan Playa, que ha sido un local más grande que el resto, está facturando más que los demás y muy contento, la verdad, porque en cada local hemos ido mejorando la operativa y hemos ido mejorando todo en general. Y cada local ha hecho que el resto también esté más fuerte, que los equipos estén mucho más fuertes, que facturen más. Así que cada local ha reforzado mucho más a los anteriores. Yo creo precisamente que porque hemos ido aprendiendo mucho y mejorando mucho, tanto el producto como todo lo que rodea al producto. ¿y tu visión de franquiciar o no franquiciar, sabiendo que tienes los dos modelos conviviendo? O sea, la primera pregunta sería, ¿por qué no te decantas por uno? O si sí lo vas a hacer, o sea, como un poco, ¿cuál es el racional que tienes ahora mismo? Bueno, primero, la racional por franquiciar en Valencia es que el chico que vino a verlo le enamoró el proyecto y para mí eso fue súper importante. Luego, lo segundo es que en aquel momento yo no me planteaba abrir fuera de mi radio de acción, digamos, física en Valencia, ni tenía recursos, ni tenía en ese momento capacidad para abrir. Entonces me pareció que, pero siempre lo he visto de qué es mejor para la marca. Yo tengo una fe ciega en el producto que damos a todos los niveles, de servicio, producto, locales, pero me parecía que llevarlo a Valencia era un test que podía hacer un tercero por mí, por las razones que te comento, y que era muy positivo para la marca. Con lo cual dije, esto es positivo para Circo, es positivo para nosotros, tenemos que hacerlo. Si hay alguien dispuesto a hacerlo. Y el segundo de Valencia, pues fue por lo mismo. Ahora podríamos decidir tomar un rumbo. Bueno, ahora sí que es verdad que podemos elegir la gente con la que nos asociamos para abrir. Y de momento tenemos ese modelo híbrido de locales propios y locales franquiciados, sabiendo que somos al final es una asociación que hay que cuidar mucho porque esto es como una familia, ¿no? Estamos todos ahí. Si lo dices desde un punto de vista puramente económico, al final todo revierte en la marca. Mi objetivo a día de hoy es que todos los recursos que entran vía franquicia sean para potenciar la marca a cualquiera de sus niveles, para hacer más test, para hacer más experimentos. Experimentos me refiero a testear nuevos mercados, nuevos productos, nuevas acciones que quizás
si estás solo o o estás limitado por los locales que tienes o por los mercados en los que operas, no puedes hacerlo. Y esto te da mucha más capilaridad para, digamos, hacer muchas más pruebas, equivocarte más veces y ser mucho más fuerte. Todo alimenta a circo por un lado o por otro y creo que por eso hemos decidido hacerlo así, que coexistan esas dos patas, creo que fortalecen más a la marca. Además, me gusta una cosa en particular de que pueda haber varios locales y te lo comenté, o sea, te lo quería comentar antes, cada circo es diferente a los demás a nivel estético. El de Alicante Centro tiene una decoración, el de la playa tiene otro, o sea, podemos cambiar todo, cualquier cosa, los colores, los muebles, las texturas, hay patrones que seguimos, que utilizamos muchos metales, cementos, maderas en diferentes proporciones y en diferentes texturas, pero luego a cada círculo le intentamos dar un color potente que sea el hilo conductor de, por ejemplo, en Alicante está el mostaza, el turquesa y el verde esmeralda. En Valencia está el rojo y el verde. El de Elche, granate. Este de Murcia es naranja, ¿no? Ese color. Y creo que cada local tiene que tener un alma propia, adaptado a la zona en la que está, al momento vital en el que está, a las tendencias del momento, al barrio en el que actúa. Y eso me parece que también es muy, muy potente y que le da a la marca mucha más gracia y mucho más, no sé si llamarlo branding o como le quieras llamar, ¿no? Pero la marca se hace mucho más fuerte, mucho más atractiva y el concepto es mucho más divertido. Y volviendo a lo de franquiciar, me acuerdo hace unos meses que hablábamos, que decías, ¿no? De me veo con propios en Alicante y fuera franquicias porque no creo que lo pueda manejar Sí. a distancia o teniendo que moverme, ¿no? Y el último que has abierto, que sería para acabar la historia, ¿no? Es el que Sí, estás en Murcia. ¿Es donde sí, estás ahora? O... sí, es donde estoy ahora, sí. Y entonces, lo has abierto hace poco, pero ¿cómo está siendo la experiencia de abrir propio lejos de casa, por así decir? Pues mira, el local de Murcia es un local que yo visité para ofrecer a los franquiciados de Elche. Estábamos buscando en Elche o Murcia, pero ellos se decantaron más por Elche. Es un local que me gustó mucho desde el principio. Es un mercado, el de Murcia, que me gusta mucho. La ciudad me parece que es súper potente, donde la gente le gusta mucho salir y le gusta mucho la gastronomía, salir a disfrutar. Y creo que el concepto de circo podía encajar muy bien aquí. ¿Por qué abrimos nosotros de manera propia? Pues te digo un poco como te decía en Valencia, ¿no? Murcia está relativamente cerca de Alicante, está a 50 minutos, y es una forma de explorar si podemos ser, si Circo puede salir fuera de Alicante siendo un local propio y puede funcionar bien. Sabemos que Vía Franquicia lo está haciendo muy bien en Valencia, lo está haciendo muy bien en Elche. Y ahora es un local propio que nosotros podemos sacar de Alicante y puede operar fuera digamos, de nuestra zona en la que hemos nacido y ser igualmente potente y podemos gestionarlo desde dentro también de una misma manera. Creo que era una manera de que si la hacíamos era lo más natural, no nos íbamos a ir más lejos, no nos íbamos a ir a otros mercados. Nos gusta el mercado por cercanía, por el local que hemos encontrado que está en una zona súper chula al lado de la catedral, por las dimensiones del local. O sea, era un testeo donde si Murcia funciona, nos da primero una imagen de marca que ya la vamos creando fuera de Alicante y fuera de la Comunidad Valenciana, y luego una confianza y un modelo donde creo que sí que podemos ir mucho más allá, ¿no? Es una puerta de entrada hacia otras muchas ciudades en las que podríamos abrir tanto propios como yo sé que bajo nuestra supervisión y bajo nuestra batuta los franquiciados operan bien. Ahora podemos hacer eso también nosotros fuera de Alicante y creo que Murcia era el mejor sitio para probar y por eso lo hemos hecho. Bueno, nos contarás en un tiempo. Vale, luego, me gustaría saber un poco qué piensas del delivery. O sea, no tanto la importancia que tiene el circo a nivel números, porque obviamente al final cada modelo es su modelo, pero sí que entender como modelo, ya sea por intención o porque se ha dado así, que si es muy relevante, si no es relevante. Es relevante y cada vez lo es más, ¿no? Puede representar fácilmente en torno a un 15% de la facturación. Pero yo creo que hemos pasado una fase donde el delivery era, o sea, el boom del delivery, especialmente en la pandemia, y ahora ya el delivery empieza a ser lo que es una parte muy importante
y ya evidentemente llega para quedarse y llega para crecer. Creo que estamos en un mundo donde cada vez esto va a ir a más y nadie lo niega, pero ya no veo el delivery como un enemigo del local donde esté canibalizando parte de que, mira, yo pido en casa y no voy al local, sino como algo que es accesorio y que suma, ¿no? Yo voy a dar a la gente que pueda dar en el restaurante y luego hay gente que porque no le apetece ese día, porque tiene niños pequeños y no puede salir, porque le pilla mal, que, oye, consume tu producto y conoce tu producto ese día en otro formato. Dices, bueno, es que el delivery no es rentable porque me salen las comisiones, las cajas, no sé qué. Bueno, hay gente que lo podrá ver de una manera o de otra. Yo creo que, aparte de que si ahí lo haces bien, sí que es rentable, eh, es un servicio más a tu cliente. Es como lo de abrir los 365 días del año. O sea, yo estoy aquí y si tú quieres circo, lo vas a tener. Y si no te puedo dar ese día en el local, da igual, yo te lo voy a llevar a tu casa o te lo voy a preparar para que lo recojas. Lo que quiero es que siempre que tú quieras, estar ahí, ¿no? Porque al final la gente te elige. Oye, cuando alguien nos elige entre todas las opciones que tiene, creo que más allá tienes que ser anfitrión y decir, oye, mira, voy a hacer todo lo posible para facilitarte la vida y que si quieres elegir circo, agradecértelo. Entonces, el delivery lo veo así. Yo nunca he sido un gran defensor del delivery. ¿Por qué? Porque pienso que la experiencia real, lo que nosotros ofrecemos en el local, el servicio que intentamos dar, cómo cuidamos el local, cómo cuidamos todos los detalles de los locales. O sea, nosotros ponemos mucho énfasis y mucha inversión en que haya un local potente y un servicio potente. Entonces, la experiencia es mucho más redonda cuando la gente va al restaurante, pero si el consumidor ya lo sabe. Entonces, no puedes estar peleado con eso, ¿no? Entonces, creo que es algo que ahora, a día de hoy, suma y no canibaliza y no resta en el local. Y, oye, y sabiendo que tienes franquiciados y que los números estarán trillados y compartidos, ¿quieres compartir números medios de qué cuesta abrir un circo, inversión, rentabilidad más o Sí, menos? bueno, intentamos ser lo más, abrir, digamos, con lo mínimo, pero con un mínimo donde haya una cocina potente, una decoración potente y al final quede un local como lo que queremos dar, ¿no? Entonces la inversión de abrir un circo estaría en torno a los 1.000 euros el metro cuadrado, la apertura. Lo que es acondicionar el local, eh, con la obra pertinente que haya que hacer, depende también un poco de cómo hay locales en mejor o peor estado, más la cocina, más toda la decoración, de 0 a 100, por decirlo así. Yo, por ejemplo, en el de Murcia encontramos toda la cocina, una cocina nueva hecha, ¿no? Pues ahí hay que descontar cierta parte que muchas veces te la comes en el traspaso. Y un franquiciado aproximado que se puede dejar, más o menos, para abrir un circo. Pues alrededor entre los locales que buscamos son de unos 150, 160 metros, pues puede estar entre esos 150.000 euros, más el canon de entrada, que son 18.000, más, bueno, siempre comisión de agencia y cositas así, puede estar en torno a entre los 150 y los 180.000 euros, Javier. Y luego, así muy alto nivel, facturación anual más o menos y rentabilidad, si quieres compartir. La facturación anual, bueno, ahora mismo vamos a acabar el año con varios locales facturando entre los 500 y los 600.000 euros, ¿vale? Alguno, por ejemplo, como el del Pau 5, un poco más. Bueno, podría estar en torno a los 650 si prorrateas, no, como no ha abierto el año entero, no lo sé. Y la rentabilidad con los alquileres que nosotros cogemos y los números con los que nosotros jugamos, podríamos estar en torno al 20, 21, 22. A los franquiciados habría que descontarle algunos puntos por el royalty. La rentabilidad de un franquiciado podría estar en torno al 16, 17%. Muy bien. Y ya para ir acabando, ¿qué planes hay para Circo para 2023? Si tenemos ya un plan claro. Después de Y pues esta mira, un plan llano no, aceleración. porque nunca lo tenemos. Soy de la opinión de que no me... En el pasado sí hacía muchos planes, muchos de todo tipo, muchos business plan y muchos planes y muchas proyecciones, pero ahora esto es tan pegado, digamos, al producto y tan pegado al mercado y tan pegado al negocio que, pues es un poco lo que te decía, ¿no? Había un local en una zona donde al final parte de mi trabajo también radica en eso, en estar súper pegado a cómo está todo y
creo, porque es lo que nos apetece, porque creo que es lo que la marca ahora mismo pide y si funciona bien Murcia es lo que haremos, que sí que la expansión puede venir de la mano de seguir creciendo, ese crecimiento tipo mancha de aceite, ¿no? Donde vamos de Alicante hacia el norte, hacia el sur y hacia el este y el oeste nos vamos expandiendo, pues Valencia, Murcia, pues no sé, lo natural sería Cartagena, Albacete, Castellón. Esas ciudades tier 2 hemos discutido muchas veces tú y yo si hay que abrir en Madrid, Barcelona, no lo sé, supongo que sí, ¿no? Que creo que hay un sitio pero habría que abrir con un local muy potente. Se nos ha presentado la ocasión de abrir en Madrid muchísimas veces o en Barcelona con cocina, con Dark Kitchen, pero creo que es abrir de manera descafeinada. Entonces tendríamos que abrir ahí el día en el que ahora mismo no tengo, igual que sí que te digo, que creo que Circo está en un momento súper dulce y muy fuerte como para crecer, porque creo que es así, en el pasado no lo he visto así, pero ahora mismo sí que creo que estamos en un momento, bueno, donde podríamos crecer y estamos sólidos. No tengo una prisa como a lo mejor sí que tenía hace unos meses por crecer rápido, porque prefiero que crezcamos de manera sólida, donde cada local que se abra haya unas dinámicas claras, una operativa clara y en ese mercado abramos y seamos ahí sólidos y potentes y podamos digerir esa apertura bien y la marca se siga haciendo grande de una manera sólida. Y decirte, bien, Alberto, me gustaría abrir 6 locales en 2023 y caiga quien caiga y sea en la ciudad que sea, ¿no? Que creo que no es sano, porque no queremos hacer las cosas bien, queremos seguir con la misma calidad o mejorarla si podemos y queremos que crecer signifique que Circo cada vez se hace mejor, no solo más grande, sino cada vez se hace mejor. Entonces no vamos a tener prisa por eso. Si crecemos rápido, bien, pero si no crecemos rápido, no pasa nada. Queremos crecer sólidamente. Y si pudieras ir atrás, ¿qué consejos le darías al Juan Carlos que empezaba? Pues sí, le daría varios, pero sí que es algo que siempre he dicho. Si volviera a aquel 2017, fíjate que nosotros empezamos a hacer marketing con influencers y todo esto desde el principio, que era como algo súper novedoso. Por el año en el que estábamos, ¿no? Pero lo volvería a hacer de una manera mucho más bestia, mucho más potente, pero por una simple razón, porque siempre hemos cuidado mucho el producto. Entonces, en Circo nunca vas a encontrar, creo que no vas a encontrar ninguna opinión nunca que haya fallado el producto, Entonces, creo que eso nos hubiera permitido, en aquel momento del mercado estaba mucho más vacío, por decirlo así, ser mucho más potentes, ¿no? Ser mucho más conocidos, mucho más allá de lo que pasa que en aquel momento, bueno, tú no piensas yo no pensaba en franquiciar, no pensaba en abrir en Valencia, pensaba en tener un local en Alicante o un local en Alicante y otro en la playa de San Juan que hiciera las hamburguesas súper top y bueno, y ya veríamos qué era lo próximo. Pero sí que creo que ese boom de las redes sociales, ese boom de la comunicación y del marketing que hemos vivido, que seguimos viviendo, pero que hace 4 o 5 años podría haber sido súper disruptivo, volvería ahí y pisaría el acelerador mucho más. Alguna cosa más, seguro, podría decirte muchas, pero esa es la principal. Y ya para acabar, última pregunta, ¿a quién deberíamos entrevistar en el siguiente y por qué? Y te pediremos también que nos lo presentes, a poder ser. ¿A quién? Ostras, a mí hay varios conceptos que me gustan mucho a nivel nacional. Honest Green, por ejemplo, lo hemos hablado alguna vez, me parece flipante. Me parece una marca súper cañera, todo lo que hacen es que todo lo que hacen está buenísimo, pero es que lo ves hacerlo y también te enamora, los locales te enamoran. Y bueno, conozco a uno de los dueños, a través de mi mujer, así que Pues luego lo voy a intentar, no sé cómo de fácil será. luego nos cruzamos y a ver si Pero a ver si pican. el concepto es increíble, a mí me tiene enamorado. Pues a ver si en un día a contároslo. Pues oye, Juan Carlos, mil gracias por esta horita que nos has dado y espero que los que No hayan sé si te da escuchado... mucho la brasa, me ha alargado No, mucho y no, quería preguntarme más cosas y me he que va, puesto que a va, que va. hablar Yo creo que ha sido guay. y me he enrollado demasiado. Pero Pues bueno, nada, gracias a ti, oye, tío, la verdad que me ha encantado revivirlo un poco todo y nada, gracias por
por los podcasts, porque los que has ido haciendo la verdad que me han encantado y creo que son muy enriquecedores. Espero que la gente lo disfrute y le valga para algo, vamos. Genial. Y que visiten Circo cuando visiten Valencia, Cuando quieran. Murcia, Elche, Alicante. Ojalá que sí. Venga, un saludo a Bueno, todos. Muchas gracias. Chao, hasta chao. luego.